Buenas, nosotros somos estudiantes de séptimo semestre de la Universidad Simón Bolívar y en el día de hoy les venimos a hablar sobre Santomonas Oriza, Patobar Oriza. Mi nombre es Andrea Barranco y el de mi compañero Moisés Vadillo. Antes de entrar en contexto, primero vamos a hablar de unas generalidades de este género, el género Santomonas. Bueno, aquí Santomonas contiene una especie de bacterias que causan graves enfermedades en plantas que se utilizan a nivel agrícola y a nivel comercial. Esta destaca su presencia en cultivos de gran interés como lo es el arroz, el algodón, especies hortícolas como el tomate o el pimiento, plantas leñosas como lo es los cítricos o los frutales de uso, y también son responsables de enfermedades en plantas ornamentales que tienen un gran valor económico. Asimismo, el género Santomonas tiene un grupo de bacterias extremadamente interesante desde el punto de vista microbiológico, porque presentan una alta especificidad por el huésped, de tal manera de que las cepas que pertenecen a una misma especie pueden infectar de forma exclusiva a huéspedes diferentes. Entre las más conocidas podemos encontrar Santomonas campestris, Patobar campestris, Santomonas axonopodia, Patobar maniotis y Santomonas citris. En cuanto a filón y taxonomía, podemos encontrar de que pertenecen al reino Bacteria, filum Protobacteria, clase Gamma Protobacteria, orden Santomonodales, familia Santomonodaceae, género Santomonas, especie en este caso pues es Oriza y Patobar Oriza. Bueno, ahora sí entremos en contexto. Santomonas oriza es causante de una enfermedad conocida como tizón bacteriano de la hoja o BLB. Se encuentra principalmente en regiones tropicales y templadas. Ocurre en Australia, África, América Latina y los Estados Unidos principalmente. Se reportan pérdidas del 10 al 50% de cultivo por esta enfermedad. Los brotes son más comunes durante la temporada de mazones en el sudeste de Asia y la India. Si nos vamos a la parte inferior derecha, podemos encontrar un mapa de América del Sur. Este mapa fue tomado de un archivo, un artículo realizado en Montevideo, Uruguay, en el año 2018. Aquí podemos observar el riesgo climático que pueden tener ciertas regiones con base a esta enfermedad. Se observa tres colores. El color rojo y el color amarillo muestran las áreas con mayor y mediano riesgo respectivamente, mientras que el color celeste corresponde a las áreas con menor valoración de riesgo. ¿Cómo se hizo la valoración de riesgo? Bueno, esto se basó en unos resultados obtenidos por la metodología MaxEnt. Ahora, en la parte inferior izquierda observamos una microscopía electrónica de células de Santomonas oriza, Patobar oriza, en el xilema de una hoja de arroz. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo identificamos que nuestra planta está enferma o que podría tener esta bacteria? Bueno, las plántulas que estén enfermas van a presentar una machitez que va a ser conocida o que es conocida como crece, y tendrán un enrollamiento de color verde grisáceo amarillo hasta que ésta muere. Este síntoma por lo general es confundido con un daño inicial de un insecto que también afecta al arroz. Pero ¿cómo diferenciamos qué es la bacteria o qué es el insecto? Se recomienda presionar el extremo inferior de la plántula con los dedos, o sea, hacer una presión, y al hacer la presión debemos observar un exudado bacteriano amarillento en los extremos cortados. Al inicio de esta enfermedad se van a observar unas
manchas o pequeñas lesiones acuosas en la superficie o la punta de las hojas, las cuales van a aparecer desde la floración, así como se ve en la primera imagen. Después, estas lesiones van a ir incrementando el tamaño y extendiéndose a través de la hoja hasta pues llenarla. A medida que esta enfermedad va avanzando, las lesiones van adquiriendo una tonalidad que va de color amarillo a color blanco. Esto para las hojas jóvenes. En la tercera imagen podemos ver que ya el color de las hojas o el color de la lesión se va oscureciendo. En la segunda imagen podemos observar cómo se ve la lesión alrededor o en el borde de la hoja. Por último, se va a observar un exudado bacteriano en el envés de la hoja, o sea, en la parte de abajo de la hoja. Va a aparecer una gota de rocío lechosa, pero se va a secar y forman pequeños puntos amarillos. En cuanto a los granos, se presentan lesiones similares en las hojitas que recubren las semillas a modo de brácteas, las cuales se conocen como glumas. El tizón bacteriano de la hoja afecta en gran manera a los productores de arroz a nivel mundial, siendo China el principal país productor. Sin embargo, en el mapa observamos que otras partes del mundo también son afectadas por esta enfermedad. Entre ellas están la península de Corea, Japón, el sudeste asiático, la India, Australia, todo el continente africano, Sur y Centroamérica y algunas partes de los Estados Unidos. Cabe resaltar que en los Estados Unidos se ha cultivado arroz durante mucho tiempo. Sin embargo, es baja la presencia de la enfermedad en este país. Y en Asia, la enfermedad se comporta como una enfermedad estacionaria, puesto que se da principalmente en la época de los vientos monzónicos. En cuanto a las plantas hospederas, sabemos por el nombre del microorganismo que afecta al arroz, Oryza sativa L, principalmente. Sin embargo, hay otras plantas que se ven afectadas por el patógeno, entre las que encontramos el mellocodo o Paspalum scrubiculatum, el cual es ampliamente consumido en Nepal, la India y en las Filipinas. También tenemos el arroz salvaje, cuyo nombre científico es Cisania aquatica, el cual es originario de Eurasia y de Norteamérica, y era ampliamente consumido por los aborígenes norteamericanos. Y también tenemos a la Zoysia japonica y al Cynodon dactylon, conocidos como césped de Bermuda, en el cual se comercian en el mercado ornamental. En cuanto a las vías de transmisión, las plantas afectadas por el microorganismo entran en contacto con este a través de los sistemas de agua con los que generalmente son regadas, también a través de la lluvia y el viento que pueden transportar al patógeno, y también por los rastrojos contaminados, puesto que al momento de hacer una nueva siembra en el suelo quedan pequeños rastrojos de las plantas anteriores y las plantas nuevas se van a ver entonces afectadas. El patógeno ingresa al hospedero principalmente por tres vías. En primer lugar tenemos los hidátodos, los cuales son estomas inmóviles a través de los cuales se agrega agua a la planta en un proceso conocido como gutación. El patógeno puede ingresar también por los tricomas rotos o heridas en hojas o raíces. Después de la entrada de Xanthomonas oryzae en el hospedero, ésta se multiplica en el apoplasto o el espacio intercelular y de ahí migra hacia el xilema. Una vez en el xilema, el patógeno comienza a bloquearlo y cuando todo el xilema está completamente obstruido, la planta entonces produce un exudado bacteriano de color blanquecino a través de los hidátodos que pueden funcionar como fuente de inóculos secundarios para otros hospederos. Hemos llegado a un punto importante que es la identificación del patógeno. Para explicarla vamos a basarnos en un artículo de los autores Yavin, Rustikar y Beitul en el 2012, originarios de Pakistán.
Empezamos primeramente con el cultivo y tinción de grano. Para esto se deben tomar piezas de 27 milímetros de hojas con lesiones que correspondan a la infección. Estos fragmentos se han de lavar en una solución de cloro al 1% durante 3 minutos. Pasado este tiempo, se deben lavar nuevamente, pero esta vez con agua destilada estéril. Luego, se procede entonces a colocar los fragmentos sobre placas de agar YDC y se incuban de 25 a 28 grados durante 72 horas. Pasado el tiempo de incubación, se analizan las colonias obtenidas en los medios y se realiza la tinción de Gram. Si se desea conservar, se procede a hacer la conservación en sílica gel. En estas imágenes observamos entonces cómo se ven las colonias obtenidas en el agar YDC. Debemos encontrar colonias amarillas, lisas, convexas y viscosas. Y en la tinción de Gram debemos encontrar bacilos gram negativos. Posteriormente al cultivo del microorganismo, se procede a hacer entonces un test de patogenicidad, en el cual se mide la reacción de respuesta hipersensible en las hojas de la planta. Originalmente, esta técnica fue desarrollada en 1967 por Klimen y Goodman y fue aplicada por los autores del artículo que estamos trabajando ahora. Para determinar entonces la naturaleza patogénica de los aislamientos, la reacción de hipersensibilidad se realiza con plantas de tabaco, Nicotiana rústica, y se inyecta el patógeno en solución a las hojas mediante infiltración. Para la identificación bioquímica se hacen diversas pruebas. En primer lugar, tenemos la tinción de Gram, como les mencioné anteriormente, en la cual nos deben salir bacilos gram negativos. Posteriormente se ha de hacer el test de catalasa, el cual consiste en mirar la capacidad que tiene el microorganismo para desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua e hidrógeno libre. Una vez realizado el test de catalasa, se procede entonces a hacer la prueba de KOH al 3%. Para esto se toman repiques de los aislamientos que obtuvimos en el cultivo con un asa y se depositan sobre un portaobjetos, el cual ya debe contener una gota de hidróxido de potasio al 3%. Esta prueba se realiza para confirmar los resultados que obtuvimos en la tinción de Gram. ¿Qué sucede en esta prueba? Los gram negativos son fácilmente lisados por el KOH, puesto que poseen paredes celulares mucho más delgadas que los gram positivos. Entonces, el KOH lisa las células gram negativas y hace que el ADN de estas tome una contextura viscosa, lo cual no ocurre en las células gram positivas. Posteriormente, miramos la capacidad que debe tener el microorganismo para hidrolizar el almidón. Aquí se utiliza agar nutritivo con yoduro de potasio con el fin de ver la hidrólisis de este compuesto. Más adelante hablaremos con mayor profundidad de esta prueba. Se realiza también el test de crecimiento en anaerobiosis. Para esta prueba se utiliza un medio basal que va a tener azul de bromotimol como indicador de pH y va a estar sellado con parafina. Se evidencia el crecimiento de los microorganismos por un cambio de color del indicador de azul a amarillo. Se realiza también la prueba de hidrólisis de yema de huevo. Aquí se agrega yema de huevo en agar nutritivo y se espera ver la capacidad de los microorganismos a través de la presencia de un halo de hidrólisis. Y por último, se hace la prueba de producción de ácidos a partir de carbohidratos. Para esto se utiliza entonces un medio basal con púrpura de bromocresol, en el cual evidenciaremos el crecimiento del microorganismo y producción de ácido primeramente con el viraje del indicador de púrpura a amarillo. Cabe resaltar que los autores Jonit, Lo y Tan en el 2016 que realizaron este estudio encontraron, aparte de los aislamientos de Xanthomonas oryzae Patovar oryzae, que encontramos numerados en la tabla del 1 al 14, encontraron otro aislado
al que colocaron X o R, el cual, debido a los resultados de sus pruebas bioquímicas, arrojó que era más similar a Xanthomonas saccari. Cabe resaltar también en esta tabla que no todos los aislados correspondientes con Xanthomonas oryzae patovar oryzae dieron positivo o negativo para las mismas pruebas. En algunas de las pruebas, varios aislados dieron diferentes a la mayoría de estos, por lo cual podemos decir que hay diferentes biotipos de este microorganismo. En estas imágenes observamos los resultados de las pruebas bioquímicas de hidrólisis de almidón y de yema de huevo. Hablemos primeramente de la hidrólisis del almidón. Las placas que se hicieron en la identificación bioquímica, las cuales fueron añadidas con yoduro de potasio, se incubaron durante 7 días a 28 grados centígrados. Pasado este tiempo, se procedió a añadir sobre las colonias Lugol. Aquí, ¿qué ocurre? El yodo se une a los enlaces alfa 1,4 del almidón, generando una coloración azul en aquellas colonias que no tienen la capacidad de hidrolizar el almidón. Por lo tanto, aquellas colonias, aquellos microorganismos que sí tienen esta capacidad, no experimentan ningún cambio. A la derecha observamos el resultado de la prueba de hidrólisis de yema de huevo. En esta placa no observamos ningún halo de hidrólisis alrededor de las colonias. Por lo tanto, Xanthomonas oryzae patovar oryzae no tiene la capacidad de hacer esto. Posterior a la identificación bioquímica se procede entonces a la identificación por biología molecular del microorganismo. Para esto, se amplifica el gen 16S ribosomal. En el artículo en cuestión se utilizan primers universales, se hace una PCR convencional y posteriormente se realiza la lectura en electroforesis en gel de agarosa. En esta imagen observamos una electroforesis para un fragmento genómico de Xanthomonas oryzae patovar oryzae. Vemos en los carriles M los marcadores moleculares utilizados. En el carril 0 hay un control negativo, que en este caso es agua destilada estéril. En el carril número 1 hay un control positivo para Xanthomonas oryzae patovar oryzae. En el carril número 2 está el aislamiento XOO9, que fue el que seleccionaron los autores, en este caso para colocar en el gel de electroforesis. Y en el carril número 3 encontramos el aislamiento XOR, que habíamos dicho que era más compatible con Xanthomonas saccari. Sin embargo, podemos ver que se producen fragmentos de 1500 pares de base. Bueno, el sistema de secreción de esta bacteria es el tipo 3. Entonces, de manera muy general les voy a explicar cómo funciona. Este se podría comparar con el ensamble de una máquina, ya que pues, podemos ver que tiene como una estructura similar. Aquí van a actuar alrededor de 20 o más proteínas y pues están conservadas, ya eso sí depende de cada especie. Para para construir este sistema se necesitan de dos partes. La primera es un cuerpo basal que va a atravesar la membrana, que es este que vemos aquí en rojo, y un complejo pilus que se alarga a través de la capa de la membrana bacteriana, que es este naranja que aparece acá. Además va a contener un polisacárido y que es este verde que está aquí, y este polisacárido va a formar un traslocontipo, que es este círculo rojo que está acá. ¿Qué hace este traslocontipo? ¿Qué es? Es un canal que se va a insertar en la membrana plasmática del huésped. Bueno, en el cuerpo basal, volvámonos aquí al cuadro rojo, se pueden encontrar unas membranas bacterianas internas y externas y tienen una estructura de anillo, que son estas flechas rojas de acá, que están conectadas a una barra periplásmica o barra P, que es esta flechita naranja de aquí. Entonces, a través de una malla de peptidoglicano, o sea, estos anillos y estas barras, se va a asociar con el complejo pilus.
que es lo que vemos aquí. El pilus se alarga hacia afuera desde la superficie bacteriana y va a alcanzar la célula huésped o la superficie de la célula huésped cuando la bacteria pues ya tenga contacto con la planta, ¿cierto? Pero pues como obtiene la bacteria la energía para el despliegue de los sustratos a través de este sistema de secreción. Pues se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de que el paso, el desplazamiento de las proteínas efectoras y las proteínas extracelulares es proporcionada por una ATPasa que se encuentra en el citoplasma y está asociada con el sistema de secreción 3, que es este círculo verde que podemos ver aquí. Bueno, ahora la bacteria debe superar una barrera física adicional, que es la pared celular de la planta. Esta tiene un gran espesor mayor a 100 nanómetros. Entonces, se ha visto de manera muy general el pilus lo que hace para superar esta barrera es se podría alargarse comparar 2 con micrómetros el más. ensamble de una Y máquina, así pues ya que, llega pues, a podemos ver infectar, que tiene como la una bacteria a la estructura planta. similar. Las proteínas Aquí van a bacterianas actuar que se alrededor de desplazan 20 o más sirven como proteínas factores de y virulencia pues para están causar las conservadas, enfermedades a ya la eso planta sí o depende de en su cada especie. efecto activar la Para defensa construirla, para construir este para que sistema la se planta necesitan pues de dos active partes. la Su primera es un resistencia. cuerpo basal que va a atravesar la membrana, que es este que vemos aquí en rojo, y un complejo pilus que se alarga a través de la capa de la membrana bacteriana, que es este naranja que aparece acá. Eh, Además va a contener un polisacárido y que es este verde que está aquí, y este polisacárido va a formar un traslocontipo, que es este círculo rojo que está acá. ¿Qué hace este traslocontipo? ¿Qué es? Es un canal que se va a insertar en la membrana plasmática del huésped. Bueno, en el cuerpo basal, volvámonos aquí al cuadro rojo, se pueden encontrar unas membranas bacterianas internas y externas y tienen una estructura de anillo que son estas flechas rojas de acá que están conectadas a una barra periplásmica o barra P, que es esta flechita naranja de aquí. Entonces, a través de una malla de peptidoglicano, o sea, estos anillos y estas barras, se va a asociar con el complejo pilus, que es lo que vemos aquí. El pilus se alarga hacia afuera desde la superficie bacteriana y va a alcanzar la célula huésped o la superficie de la célula huésped cuando la bacteria pues ya tenga contacto con la planta, ¿cierto? Pero pues como obtiene la bacteria la energía para el despliegue de los sustratos a través de este sistema de secreción. Pues se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de que el paso, el desplazamiento de las proteínas efectoras y las proteínas extracelulares es proporcionada por una ATPasa que se encuentra en el citoplasma y está asociada con el sistema de secreción 3, que es este círculo verde que podemos ver aquí. Bueno, ahora la bacteria debe superar una barrera física adicional, que es la pared celular de la planta. Esta tiene un gran espesor, mayor a 100 nanómetros. Entonces, se ha visto de que el pilus lo que hace para superar esta barrera es alargarse 2 micrómetros más. Y así pues llega a infectar, o sea, la bacteria a la planta. Las proteínas bacterianas que se desplazan sirven como factores de virulencia para causar las enfermedades a la planta o en su defecto activar la defensa para, para que la planta pues active su resistencia.